Yo no sé dónde dejé. Recording in progress. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado en formato de comité. Estamos a la espera que se integre otro senador y vamos a comenzar con la Secretaría. ¿Tenemos tabla, secretario? Así es, No, presidente. por favor, para no interrumpirlo. Entonces, en nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Secretario. Gracias, presidenta. En primer término, corresponde informar a la Comisión de una comunicación del ministro de Ciencia, el señor Aldo Valle, en cuanto se excusa de asistir a esta sesión a la cual fue invitado por compromisos en la Cámara de Diputados en este mismo horario. También, presidenta, respecto de la solicitud de información que fue solicitada a los diversos gobiernos regionales, donde le pedíamos la nómina de la iniciativa de la respectiva región, financiada con recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo en los años 24 y 25. En esta oportunidad hemos recibido los informes del gobernador de la región de Atacama, de la región metropolitana, del gobernador regional de Los Ríos, de la región del Maule, de los Lagos, de Antofagasta y de Arica y Parinacota. Todos esos oficios están a disposición de los señores senadores, se van a remitir vía correo electrónico y también, si le parece, presidenta, los podemos remitir a la Oficina de Análisis Presupuestario. ¿Le parece? Estamos de acuerdo en remitir la información que han derivado los gobiernos regionales a raíz del tema del royalty, o sea, qué proyectos se están financiando. Aprobado entonces y los derivamos y está a disposición de los asesores. Yo también me comuniqué con el nuevo ministro de Ciencia, cuarta autoridad que tenemos en esta materia. La idea es ir retomando los proyectos que tenemos pendientes. Nos vamos a reunir también en el transcurso de esta semana y continuamos con la agenda legislativa. Sobre la cuenta, senador Coloma, luego senador Chaguán. Presidenta, usted algo deslizó en su intervención, pero yo quiero hacerme cargo de los... Creo que la Comisión de Futuro no puede no hacerse cargo de que en 3 años, 4 meses, había 4 ministros o ministras de Ciencia y Tecnología. Yo creo que de verdad, presidente, nosotros deberíamos, yo por lo menos si no lo hago a título personal, pero un oficio al presidente de la República manifestando nuestra preocupación por esta falta de continuidad respecto de quien debe dirigir o el Ministerio de Ciencia que hoy día nos convoca, de Tecnología e Innovación. Yo quiero recordar, yo creo que el señor Chaguán tiene que acordarse cuando se conformó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvimos experiencia de varios países, incluso una de las cosas que más que me quedó dando vuelta es la necesidad de la continuidad de las políticas públicas. Y en el caso argentino, que por que han tenido gobiernos distintos, el gobierno de Argentina es como el paradigma del cambio, el único ministro que se mantuvo 10 años en distintos gobiernos, ¿no? Fue el ministro de Ciencia y Tecnología, como una señal de que estas cosas tienen que tener, pensando en el Chile grande, son muy largas. Entonces yo creo que independiente del tema del gobierno, o sea, no puede haber 4 ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, digamos, en un periodo tan corto, porque eso hace imposible, a mi juicio, políticas largas en esta materia. Yo por lo menos quería solicitar un oficio en esa línea al gobierno, presidente. Gracias, senador Coloma. ¿Es sobre el mismo punto, senador Chaguán? Y ahí recojo Sí, primero, lo que nos ha planteado el senador Coloma. Yo también me junté con el ministro nuevo. El ministro nuevo fue mi profesor en la universidad, fue profesor mío de Introducción al Derecho en la Universidad del Paraíso. Aunque no parezca por los aspectos físicos, y te parezca él, pero ciertamente fue mi profesor de Introducción al Derecho y un hombre de extraordinarias competencias y capacidades. Yo tengo una muy buena impresión del esfuerzo que hizo la ministra, también hablé con ella. La ministra hizo una gran labor, pero lo que plantea el senador Coloma es clave, porque
Yo también tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Ciencias de Argentina, fui a verlo. Y este ministro pasó del gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Macri y luego Cristina Fernández, hasta que... Entonces, le quiero decir es que hay una política de largo plazo. Entonces decía, mire, si hay una política consistente que tuvo Argentina, fue la política en ciencia. Y acá hemos tenido un problema con 4 ministros. Entonces, yo vuelvo a insistir, esto es muy importante darle estabilidad en el largo plazo porque no se puede refundar. Esto no es un ministerio sectorial cualquiera. Si estamos apostando a que esto sea, que haga la diferencia en agregación de valores, en capacidad de conducción, en relación con todos los actores. No me cabe la menor duda que Aldo Valle lo va a hacer, porque es una persona capaz, consistente, que tiene buenas relaciones con todo el mundo, pero ciertamente es una buena señal porque pareciera que se subvalora desde el gobierno, no quiero hacer un prejuicio, pero pareciera una subvaloración de una cartera tan importante como esta. Y cuando dimos la pelea para poder sacar adelante el ministerio, en un proyecto que fue declarado inadmisible, que luego logramos patrocinio del Ejecutivo, que tuvimos distintos gobiernos, Bachelet, Piñera, para poder sacarlo adelante, con alto y bajo, yo creo que esta es una mala señal. Ahora, yo no quisiera que esta preocupación pudiera denostar el extraordinario potencial que tiene como ministro Aldo Valle, porque yo, vuelvo a insistir, yo creo que va a ser un gran ministro. Y además, Presidenta, si podemos también mandar un oficio felicitando a la ministra por su trabajo, porque eso yo creo que hay que hacerlo, hay que cerrar los círculos bien, y ella hizo una tremenda pega y ahora está como directora de planificación del segundo piso, que también es un tema, yo diría, relevante para lo que viene para adelante. Muchas gracias, senadores. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado y quiero partir reconociendo obviamente el trabajo que realizó la ministra Cristina Echeverri. Nosotros entendemos que acá estamos para la construcción de políticas a largo plazo y sobre todo para darle una carta de navegación sólida para lo que viene. No es casual que no estemos revisando proyectos de prospectiva, las acciones que desarrollamos también como comisión, en particular el tema Congreso Futuro. Y entonces tomemos el acuerdo para enviar un oficio, yo creo que es importante, partiendo obviamente por la preocupación, pero esos son hechos que determina el Ejecutivo, son cargos de confianza política, pero basado en lo que ustedes han señalado, o sea, cómo construimos política pública para la ciencia, para la generación de nuevo conocimiento, para la innovación, con una mirada de largo plazo, y eso requiere también cierta estabilidad respecto de las nominaciones. Yo tampoco tengo ninguna duda respecto de las capacidades y agradezco la conversación también que tuve con el nuevo ministro. La idea era hoy día también abrir un espacio para que podamos revisar con calma la agenda legislativa, que no es tan extensa, pero creo que tenemos que dar señales de avanzar sobre todo los temas de prospectiva y transferencia tecnológica y empezar a discutir los proyectos que ya se han sumado, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de gobernanza de datos y regulación de la inteligencia artificial. Así que estando los tres de acuerdo de manera unánime, entonces despacharíamos ese oficio, y yo creo que es una buena instancia también porque yo he manifestado mi preocupación también respecto a la baja ejecución del ministerio. O sea, sobre todo el ANIT, que es donde se concentra un número importante de recursos, donde están los centros de investigación. También tuvimos conversaciones sobre ese tema, entonces lo que le he pedido al ministro es que también se tomen ciertas definiciones en esa línea y cómo conversa lo que se está haciendo a nivel central con los recursos que se han destinado desde el royalty a los gobiernos regionales, que es la información que estamos recopilando para que tengan sentido y sean coherentes con el desarrollo científico en Chile y no ocurra lo que ocurrió con el Fondo Espejo, que en materia de transporte, pero hago este símil porque durante más de una década recursos que eran para el transporte público regional se destinaron a otro tipo de proyectos y se mejoró significativamente el tema del transporte en la región metropolitana, pero eso no tuvo expresión en regiones precisamente porque no se hizo un control respecto de la forma de cómo se asignaban desde los gobiernos regionales esos recursos. Entonces, acordado eso, puntos varios. Senador Chaguán. Presidenta, quería ver si podíamos resolver el tema, no en este minuto, no, pero sí que lo pudiera resolver la comisión, el tema de la creación de la mesa de innovación. Yo he estado hablando con distintos actores que están interesados en ser parte de esa mesa de innovación y se lo dejo encargado para ver si podemos en algún minuto fijar la tabla para poder crearla
definiría. Eso es, Presidenta, gracias. Gracias, senador. Lo vamos a agendar entonces prontamente. Hay cosas todavía de la cuenta, ¿verdad? Sí, Las mínimas. secretario, terminamos la cuenta. Sí, hay otros asuntos que informar a la Comisión, Presidenta. Oficios de la directora de Senda, del Ministro del Trabajo, del Ministro de Economía y del Subsecretario de Derechos Humanos y de la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, con la que envían información relacionada con las ejecuciones presupuestarias de la última ley de presupuesto. Y finalmente, de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, el jefe, el señor Rodrigo Suazo, remite un informe de participación ciudadana que se generó respecto del proyecto de ley sobre prospectiva, con todos los antecedentes recopilados. Eso es todo, Presidenta, señores senadores. Muchas gracias, secretario. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, respecto a ese último informe, si es posible acompañar a cada uno de los senadores y senadoras copias impresas del informe. Se lo pido. Gracias. Ok. Pasamos entonces al primer punto de la tabla del día de hoy. Yo le quiero dar la bienvenida a la Fundación CODEA, que han sido parte de los invitados. Está presente la gerenta de sensibilización e incidencia, la señora Carla Cantuarias, bienvenida. La directora ejecutiva, la señora Mónica Retamal. La jefa de estudios, señora Andreas Hein. Y la líder de área de aprendizaje, la señora Cristina Cid. Les damos la bienvenida y tienen la palabra. Muchas gracias. ¿Rojo? Ahí, ya. Andreas no es señora, solo como comentario. Bueno, es un honor para nosotros estar presentándoles a ustedes. Fundación CODEA es una organización que lleva 10 años a cargo de masificar políticas públicas en términos a democratizar el conocimiento científico-tecnológico, con foco en capital humano y en educación. Hoy día estamos ejecutando 2 grandes políticas públicas, una relacionada con el talento digital. Junto a Fundación Chile ejecutamos una política que es para reentrenar fuerza laboral con habilidades digitales de nivel superior. En los últimos 5 años hemos formado alrededor de 20.000 personas en estos formatos de entrenamiento acelerado, Learning by Doing. Ahí también tenemos algunos perfiles muy asociados a lo que es ciberseguridad, por eso también hemos trabajado en otras cosas, pero particularmente en programación y en ese tipo de habilidades. Y por otro lado tenemos un gran objetivo que fue el objetivo casi inicial de la Fundación, que es instalar las condiciones para que el sistema público y privado chileno absorba este cuerpo de conocimiento llamado ciencias de la computación. Las ciencias de la computación es el cuerpo teórico que sustenta todo lo digital y lo que conocemos como digital. No sé quién tiene la PPT, pero ahí está la explicación, ahí está. Creo que tal vez la palabra no es muy sexy, pero cuando uno quiere entender cómo funciona la inteligencia artificial o cómo funciona un algoritmo o cómo funciona la programación, habla de este cuerpo teórico. Así como en las revoluciones industriales anteriores se hablaba de incrementar las horas de ciencias matemáticas, hoy día la discusión en el mundo está muy instalada de cómo los gobiernos y las áreas de educación de todos los países integran este cuerpo teórico, y por lo tanto nosotros llevamos muchos años trabajando con la política pública, con el Ministerio, de ver cuáles son las vías factibles para que este cuerpo teórico entre al sistema escolar. Es una cosa bien compleja. Ustedes saben que hacer un cambio curricular en cualquier país toma mucho tiempo. En Chile el promedio de cambios curriculares toma 14 años. Hoy día estamos en un momento muy relevante porque hay un cambio curricular en ciernes, el que ya ha sido desaprobado en 2 ocasiones. Estamos en una última iteración de este gobierno, por lo tanto estamos en un momento que es muy clave. Y lo que nosotros venimos a contarles es que en los últimos 5 años, gracias a un gran financiamiento que recibimos, lo que hicimos fue probar que con las condiciones del sistema escolar chileno era factible instalar este cuerpo teórico, y por lo tanto lo que hicimos fue, no es un experimento, sino un piloto en alrededor de 400 escuelas, más de 1.200 docentes, donde les enseñamos a cómo pudiesen ellos dictar una clase de estas características en lo que es la hora de tecnología. La hora de tecnología,
para los más antiguos eran las horas nuestras de técnico manual. En mi época era así se llamaba, ¿no es cierto? Bueno, es una hora un poquito desvirtuada el sistema escolar chileno y creemos que es un espacio pedagógico que tiene todas las condiciones para que este cuerpo teórico entre. Lo estuvimos probando en los últimos 3 años y es el caso de éxito que les venimos a contar. Y simplemente decirles que hoy día, con la disrupción de la inteligencia artificial, esta temática que era tal vez un poco periférica al sistema escolar se ha puesto como una temática central. Nosotros antes teníamos que ir a rogar para que nos escucharan, para que esto ocurriera, y la verdad es que hoy día tenemos una demanda bien impresionante del sistema escolar de cómo subirse a esta ola de desarrollo. Y hoy día no es solo aprender sobre inteligencia artificial, sino que también con inteligencia artificial, lo que a nosotros como fundación nos impone un desafío gigante, y la verdad es que no están hoy día las competencias en ninguna parte, ni en el ministerio, ni en ninguna parte para hacerse cargo, por lo tanto este es un tema muy central al que ponerle atención. Aquí tal vez Cristina nos puede contar cómo avanzó esta conversación en el mundo desde el año 2021 al año 2024. Esto es lo que pasó en materias políticas públicas en los diferentes países. Cristina. Sí, Sí. de hecho, yo creo que la Cristina. gama de colores tiene más que ver con la forma en que los países han ido adoptando la incorporación de las ciencias de la computación en la educación. No es que el rojo sea negativo y el verde bien, pero sí, al menos en lo que a nosotros nos llama más la atención respecto de 2021-2024, es cómo los países del hemisferio sur se han subido a esto. Tanto en África como en Latinoamérica y el Caribe, el 50% de los países de 2021 a 2024 se subieron a la incorporación de las ciencias de la computación en la educación en distintas modalidades. Algunos lo han hecho de manera mandatoria, como el caso de Argentina, es decir, mandatoriamente todas las escuelas tienen que enseñarlo, y hay otras, por ejemplo, como el caso de Chile, que poco a poco ha ido incorporando esto de manera transversal en el currículum, y ahora en el cambio curricular que estamos a esperas que salga aprobado, ya que forme parte de del plan de estudio de los estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio. Senador Chaguán. Me parece bien útil poder, perdón, si puede volver atrás. Sí, no, esta. Esa. O sea, primero esta y la segunda, a ver, porque si bien Chile es considerado un país pionero, porque efectivamente tenemos infraestructura, tenemos conexión a 5G, y tenemos la posibilidad justamente de tener capacidades, a mí me parece interesante que ustedes pudieran exponer qué deberíamos hacer un poco para inducir, para intencionar que en definitiva podamos pasar a lo que está haciendo Argentina. ¿Y por qué me preocupa? Porque la legislación que estamos tratando de avanzar, y que sería la primera ley de inteligencia artificial de las Américas, sin considerar lo que hizo Brasil, porque lo que hizo Brasil es más bien lo que hace Chile, utilizando el método RAM, que el método que sugiere la UNESCO, y que nos pone no solamente como pioneros, sino además nos pone a la vanguardia en el mundo. Mi inquietud es porque lo que se está planteando en Europa está planteándose que el modelo que está adoptando Chile, particularmente en el proyecto que está en tramitación, el modelo europeo, ha significado también la falta de capacidad de desarrollar capacidades y tecnología. Yo soy partidario de desarrollar laboratorios controlados, no como Argentina, que está con laboratorios abiertos, porque yo creo que eso puede ser un peligro para las datas personales. Pero me gustaría saber cómo podemos desde acá, desde esta comisión, y ustedes nos pueden ayudar, en intencionar que esto pase a ser una materia de currículum obligatorio. ¿Qué significó en Argentina? Hubo que emplear recursos adicionales, ¿no? ¿Cómo esa experiencia? No sé si ahora o al término, pero Presidenta, Pero esto para es vital. contestarlo, Sí. pero A para ver, por contestarlo favor, bien, es que a través de la presidencia, por favor, la solicitud de las palabras, y les quiero hacer una propuesta. Que terminen, obviamente, por los espacios en caso de que sea relevante y sobre el punto. Yo lo que entiendo es que el esfuerzo que ha hecho la Fundación CODEA
es sobre todo en materia de, porque nosotros tenemos varias brechas, la de acceso y conectividad, en la cual este país ha avanzado de manera bien significativa y hoy día con tecnología satelital se puede reemplazar la conectividad donde no ha llegado la fibra óptica. Así es. Respecto a la velocidad de Internet, contamos con muy buenos estándares, segundo, cuarto lugar, de las velocidades más importantes. Nos cuesta creernos en Chile, pero es un dato objetivo y es real. Ahora, hay otras brechas que son donde ustedes tienen mucha experiencia. Yo ahí les pediría quizás cierto foco que tiene que ver con las habilidades digitales. En general los chilenos tenemos habilidades básicas y si queremos hablar de inteligencia artificial, lo menos es que vayamos avanzando en eso. ¿Dónde se adquieren estas habilidades? Uno esperaría que en el sistema educacional. Y ahí también que nos cuenten, de acuerdo a lo que plantea el senador Chaguán, algunas experiencias. Yo entiendo, bueno, Uruguay es un país más pequeño, rápidamente instaló fibra óptica y se subió a este carro, yo creo que de manera también exitosa. Y además desde lo político con cierta estructura, que también es un minuto, no con usted, pero quizás revisar un poco cómo los países colocan en la agenda política, en la agenda del proyecto país, temas tan relevantes, porque lo que tenemos en Chile son buena conectividad, acceso a la tecnología, pero esto es como colocar, yo siempre digo, una tremenda autopista, pero si nadie sabe manejar, la colisión en masa va a ser terrible. Y creo que ese es el riesgo que planteamos hoy día. Entonces, pedirle que pudieran Vamos a continuar con concentrar eso, en ese tema. senador Chaguán. Y 30 seguimos segundos, enseguida 30 segundos, porque tal vez con la presentación. La presidenta, y me tocó acompañarla, logramos sacar adelante el proyecto de roaming automático nacional, que efectivamente permitía la mayor conectividad para las localidades rurales, y la presidenta lo lideró. Pero mi pregunta dice relación con un tema adicional, porque un tema es que lo incorporamos en el currículum de la educación primaria y secundaria. Pero otro tema dice relación con la educación técnica profesional. Porque ahí tenemos otro problema, porque no tenemos los 30.000 especialistas en ciberseguridad que se necesitan para los próximos años, no están. ¿Y quién lo está formando? Nadie lo está formando. Entonces tenemos un problema que también me gustaría que pudieran... Ni un problema. Vamos a Muchas tratar gracias. de contestar todas las preguntas. Tiene la palabra. Simplemente decir que en los únicos países donde efectivamente la brecha ha cambiado en los países que curricularmente han metido esto en el sistema. O sea, las condiciones de cambio curricular son fundamentales para empezar a iniciar la conversación. El proceso de cambio curricular hoy día está en un momento muy crítico. El Consejo rechazó el cambio curricular presentado por este gobierno, pero la hora de tecnología que tenía esta lógica de meterle ciencias de la computación y además innovación temprana, le queda muy poco, de acuerdo a lo que el Consejo dijo, como para ser aprobado. Por lo tanto, si ustedes me dicen en concreto qué habría que hacer, hoy día es clave que esto ocurra. Si eso no ocurre, las escuelas de pedagogía no meten esto a los futuros estudiantes y, por supuesto, todo lo que viene detrás de que un colegio, nosotros hoy día trabajamos con los colegios, pero lo primero que nos pregunta un colegio es, ¿y esto está en el currículum o no está en el currículum? Si no está en el currículum, obviamente la prioridad baja a nivel 10. Por lo tanto, eso es fundamental. Si esta comisión pudiese aportar, y nosotros tenemos toda la evidencia, en ayudar a que eso ocurriera, ese es como el primer paso para que las condiciones funcionen. Ahora, este proyecto es el único proyecto que se ha hecho en Chile con escuelas públicas a escala para probar que un cuerpo teórico de esta naturaleza se puede impartir en el sistema escolar con las condiciones que tiene el sistema escolar, con las condiciones de conectividad que tiene el sistema escolar, con las condiciones de lejanía de distintos lugares, etcétera. Por lo tanto, cuando uno le dicen, oye, pero es que con las condiciones de Chile no se puede impartir como eso, no es verdad, este proyecto lo demuestra. Y por lo tanto, muchas veces nosotros llegamos con este proyecto a abrir los laboratorios. Todas las escuelas de Chile tienen un laboratorio de computación, muchos se usan de closet, de archivo, pocos se usan con contenido, por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue instalar contenido y un upskilling relevante a los docentes con este programa. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos, primero que nada, fue entregar contenidos curricularizados de primero a cuarto medios con este cuerpo teórico. Por lo tanto, el profesor tenía claro que tenía un clase a clase, tenía contenidos, tenía didáctica y eso era fundamental. Después, capacitar instituciones intermedias. Obviamente, ni una fundación, el ministerio solo puede llevar este upskilling y este conocimiento y, por lo tanto, fundamental es que instituciones como las ATES puedan ser entrenadas y lo que hicimos ahí fue hacer un train de trainers.
Luego, desafiar a los estudiantes que estuvieran interesados. Los niños que pasan por programas como este inmediatamente se ven tremendamente interesados. Solo como nota, esta pasó a ser el segundo asignatura más interesante para los niños después de arte en Estados Unidos. Así de interesante, y es cosa que es evidente, ¿no? Luego, todo el capítulo de influencia y stakeholder, eso es clave. Si esto la sociedad entiende que es importante, obviamente hay un empuje. Hoy día tenemos, por ejemplo, un empuje muy relevante de apoderados en ese sentido. Hay mucho interés de que esto sea impartido en la escuela. Finalmente, articular redes de docentes. Lo que un docente le puede decir a otro docente es mucho más importante de lo que un experto le puede decir a un docente, y eso lo hemos comprobado en las redes que hemos armado. Y finalmente el componente de sensibilización, que por lo menos nosotros tenemos varias campañas como la Hora del Código y otras cosas que hacemos constantemente para generar interés en esa línea. Y a la siguiente, yo esto me lo saltaría. Lo hicimos a todo esto en los últimos 5 años en todas las regiones de Chile para que no nos digan que en algunas sí y algunas otras. Básicamente, bueno, aquí también decir que esto se puede hacer con el panorama actual, donde básicamente nosotros tenemos una predominación de escuelas urbanas, representación en las regiones fuera de la metropolitana y la mayor cantidad de las escuelas del sector público. La siguiente nomás, para ponernos en materia. Ya. Bueno, solo por dar contexto, cuando hablamos de la disponibilidad curricular, nosotros trabajamos en esto con un partner que es una organización americana que se llama Code.org, que puso a disposición un currículum completo desde kinder hasta cuarto medio, diría yo, que nosotros normalmente empezamos a trabajarlo desde primero básico, que fue traducido y contextualizado para el contexto chileno. Y ese currículum facilitó bastante la instalación de nuevas prácticas en el aula, porque finalmente se transformó en una especie de guía didáctica para el docente, para trabajar como este gran marco de aprendizajes con los estudiantes. Por un lado, la posibilidad de desarrollar habilidades. Ahora particularmente hablamos mucho de la habilidad del pensamiento crítico en el contexto de la inteligencia artificial, pero también el ver el problema en el otro, el desarrollar la empatía, la asertividad, la ciudadanía digital en cuanto a transformarnos en ciudadanos responsables en la forma en que nos interactuamos con los demás, y inevitablemente el desarrollo de la autoestima. El ser un ciudadano responsable implica directamente mejorar la autoestima y cómo yo me paro frente a los demás en el uso de las tecnologías. En términos de conocimientos concretos, el currículum que nosotros utilizamos trabaja conceptos específicos de ciencias de la computación, algoritmos, que es un término que nosotros utilizamos habitualmente ahora, todo lo que tiene que ver con programación, redes, internet, obviamente inteligencia artificial, inevitable no tocarlo en el aula. Los profesores, aunque no saben mucho de esto, lo tocan igual en el aula porque saben que los niños lo están usando. Entonces, de alguna manera se hacen responsables de lo que está pasando con los niños fuera de la sala de clases. Entonces, tienen que de alguna manera empezar a mediar en lo que está pasando con eso. Y obviamente el impacto de la tecnología en la sociedad. Hay un abordaje de en qué me sirve a mí la tecnología para resolver los problemas que yo vivo en lo cotidiano. Y obviamente todo lo que tiene que ver con lo actitudinal, de alguna manera cómo me paro yo frente a el interés, el desarrollar la curiosidad y las ganas que tengo por aprender con este cuerpo de conocimiento. Senador Chaguán. Perdone, presidente, que interrumpa porque tengo otra inquietud, lo que plantea, porque parece súper interesante, pero ¿cómo está la protección frente a las campañas de desinformación? ¿Cómo logran también la capacidad de generar memoria? Porque, a ver, y cómo se genera también espíritu de pensamiento, o sea, pensamiento crítico, porque el problema que vamos a estar sometidos no solamente es cómo aprovechamos como herramienta la inteligencia artificial, sino que el problema es cómo hacemos que el estudiante no solamente delegue en una inteligencia artificial generativa una tarea o un impulso, y cómo logramos finalmente hacer un contraste, porque si finalmente eso se transforma en entrega de papers en el contexto de educación primaria y secundaria, y no hay la posibilidad de generar análisis crítico o desarrollar con el cambio del modelo educativo, lo que dice relación con la flexibilidad, con la
con las actitudes frente a las nuevas tecnologías tenemos también un problema. Entonces, yo quiero plantearle, Presidenta, por su intermedio, que también hay un desafío de por medio, porque una cosa es la irrupción de una tecnología que llegó para quedarse, pero que puede ser una tremenda posibilidad, pero también puede significar también un tremendo desafío desde el punto de vista de la generación de capacidades, si es que no somos capaces de meter los temas de la posibilidad ciertamente de entender que esta es una ayuda y no un sustituto de esas capacidades, de esos criterios. Sí. Bueno, esos son los desafíos. O sea, alguien sin habilidades. Justamente es eso. Perdón. Sí. Acá el conducto es para los invitados e invitadas. Sino el que no tiene o no desarrolla las habilidades digitales suficientes va a fracasar. Los países la inteligencia artificial ya existe. O sea, toda la tecnología ya está presente y además cambia de manera bien dinámica. Ahora, alguien con habilidades siempre va a ser alguien más que maneja las redes y las plataformas y la inteligencia artificial con mayor criterio de seguridad. O sea, yo creo que estos son aprendizajes fundamentales y lo que le hemos pedido, senador, a la Fundación CODEA, que es porque es lo que hace. O sea, yo sé que los temas son bien amplios, pero cómo en el ámbito educativo podemos generar cambios que aseguren que estas habilidades van a estar presentes en los conocimientos que van adquiriendo los alumnos. Tiene la palabra. Tal vez es efectivamente explicar, senador, la diferencia entre que un niño use inteligencia artificial y uno que aprenda sobre inteligencia artificial. Cuando el trabajo que hemos estado haciendo nosotros no es que el niño use inteligencia artificial o use tecnología. De hecho, impartir ciencias de la computación puede ser sin tecnología. Obviamente en general se hace con tecnología, pero muchas veces hay condiciones en las que se hace sin tecnología. Hay mucho trabajo que es offline. Y integrar este cuerpo de conocimiento tiene que ver con enseñarle a los jóvenes y a los profesores sobre tecnología. Y la reflexión obviamente va en esa línea. Es cómo funciona un algoritmo más que usa tal o cual tecnología. Nosotros usamos muy poco o sea, no es hacer un prompt, que mucha gente cree que nosotros vamos a enseñarle a los niños cómo hacer un prompt. No se trata de eso, este cuerpo teórico, al menos la orientación que en general se está integrando en los sistemas educativos, tiene que ver con eso. Ahora, también me tengo que hacer cargo de que hoy día el volumen de tecnología que se está usando en aula es muy grande, muchos de ellos sin evidencia de que funcionen, yo ahí no tengo cómo hacerme cargo, pero particularmente esto que los venimos a hablar es cómo se integra este cuerpo teórico que justamente habla de cómo se reflexiona y cómo funciona la tecnología, muy por sobre de cómo se usa. Esto es para aclarar el contexto en el que nos estamos moviendo, senadora. Mejor. Me devuelvo una. ¿En qué estamos hoy día a propósito del entrenamiento que hemos hecho a docentes durante 5 años? Justamente estamos piloteando con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la UNCE y el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, un piloto para futuros docentes para aprender y incorporar en sus programas preprácticas inteligencia artificial, aprender sobre inteligencia artificial y con inteligencia artificial. Partimos con la UNCE y rápidamente 3 universidades más del CRUT levantaron la mano. Hoy día estamos en una situación como de sala de espera de universidades que quieren participar en esto. Es un curso que le queda una semana de clase, más o menos, acaba de terminar la semana pasada, es un semestre que estamos piloteando, pensando en que esto no lo vamos a resolver entrenando a los profesores que hoy día están en ejercicio, sino que tiene que ser de formación inicial. Y era voluntario. Nosotros hemos trabajado durante 5 años con profesores de tecnología y en este curso la primera inscrita fue una profesora de biología. Hay harta interdisciplinariedad que queremos aprovechar con estos proyectos. Y si me permiten avanzar un poquitito, con la experiencia de estos 5 años y habiendo entrenado a poco más de 1.200 docentes, el desafío que nos hemos puesto es escalarlo
a 9.500 beneficiarios ahora y entendiendo tomar la comunidad escolar como un todo, donde necesitamos efectivamente formación inicial, sumamos como beneficiarios entonces a los profesores, a los futuros docentes. Aquí les podemos mostrar, en nuestra primera fase nosotros trabajamos con los profesores de tecnología. En esta segunda fase, al 2029, vamos a trabajar con profesores de tecnología de todas las asignaturas, con directores de las escuelas, porque vemos, les vamos a mostrar ahora datos de la evaluación de impacto de nuestro programa, que aquellas escuelas donde ha permeado mejor y donde hay respaldo del director, funciona muchísimo mejor, y con estudiantes de pedagogía el alcance es pasar de 1.200 a 9.500 beneficiarios. Con los docentes entrenados hoy hemos llegado a estudiantes, a 38.000 estudiantes, y queremos llevar ahora al 25% de la matrícula. El foco ha sido ciencias de la computación, todo lo que les explicaba nuestra directora ejecutiva y Cristina, y hoy día vamos a un espectro un poco más amplio de habilidades digitales y también tomar todo el eje de innovación que trae el nuevo currículum. Y hasta ahora nosotros hemos alcanzado, nuestro proyecto es nacional y hemos alcanzado 14 regiones. Nos vamos a mantener con ese foco nacional, pero también con un especial enfoque en el norte. A nosotros nos apoya Fundación BHP en este proyecto, ha financiado los primeros 5 años y tiene la disposición a financiar esta segunda fase y nos ha pedido especial enfoque en el norte. Y pensando en algunas de las preguntas que nos hace el senador, les vamos a contar un poco cómo evaluamos nuestro programa. Buenas tardes. Yo soy Andreas Jain, no Sí. señora, pero me pasa siempre. Mi sé que no hay excusa, problema. estaba escrito como señora. No hay Bienvenida, problema. Andrea. Sí, hola, yo soy el líder de estudio, estoy a cargo de la parte evaluativa. En general, es muy raro en general tener evaluaciones de impacto de las iniciativas que existen en Chile en general, así que en primera instancia a mí siempre ha sido un agrado trabajar acá porque esto es una excepción en general en el mundo de la ONG donde uno tiene la oportunidad de poner a prueba las intervenciones en términos un poco más rigurosos. Y la segunda cosa, me quedaba pensando una cita a quien le gusta la ciencia ficción de Arthur C. Clarke, que decía que la tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia. Y gran parte de nuestro proyecto tiene que ver con ir a desarrollar habilidades en los niños también, ¿cierto? Y ahora me voy a centrar específicamente en los impactos que el proyecto ha tenido sobre el desarrollo de pensamiento computacional en los niños. Gran parte de los problemas educativos al final son problemas de transferencia de habilidades desde una persona que sabe hacia las nuevas generaciones o los niños, digamos, que tienen que desarrollarlas. Y ahí el senador hablaba del pensamiento crítico y otras, y nosotros hemos decidido evaluar si es que era factible pensar que un proyecto como este podía transmitir las habilidades desde unos pocos expertos que hay hoy en día hasta los muchos niños que hay. Quizás no necesitamos 30.000 expertos en seguridad, necesitamos unos pocos, pero que tengan una tecnología de transferencia efectiva hacia el aula y hacia los niños. Y esas son las preocupaciones con las que partimos. Entonces, cuando se partió con este proyecto en el 2021, estábamos más o menos igual en algunas cosas, digamos, teníamos la misma brecha digital, un escenario de muy bajo dominio de habilidades digitales, una masa de docentes con alta ansiedad digital post-pandemia, ¿cierto? Porque habían entrado de golpe al problema de enfrentarse a la digitalización de la enseñanza. Un currículum desactualizado de tecnología, que en este minuto ya está en las fases finales de reforma, pero una creencia generalizada, en primero baja demanda respecto a este tema desde el punto de vista de la escuela y una creencia generalizada de que era difícil que enseñáramos pensamiento computacional en las aulas en un contexto que tenemos dificultades con la lectoescritura y las matemáticas. Las escuelas que participan en nuestro proyecto participan voluntariamente, tienen cierto interés en tecnología, pero cuando las evaluamos contra todos los indicadores relevantes que existen, como CIMSE, IBE y otras, como evaluación de desempeño y otras, son representativas del promedio de las escuelas del país. Incluso no hemos podido encontrar patrones muy claros si les va mejor a las escuelas urbanas y rurales en la medida que hay un liderazgo interesante o claro. En la escuela, todas las escuelas han tenido las condiciones y la posibilidad de aprender desde la isla Tenglo hasta escuelas en la región metropolitana, lo cual siempre hemos encontrado que es un tema bastante esperanzador. Gracias. ¿Cómo pusimos a prueba la intervención? Tomamos de toda la parrilla de programas de formación que tenemos, nos enfocamos en un segmento en particular que van desde tercero a sexto básico.
Y lo que se hace es los docentes reciben 20 horas de formación y 15 horas de acompañamiento. Un acompañamiento que es presencial en el aula, donde el docente, donde hacemos la tecnología yo hago, hacemos, tú haces. Se le demuestra, el docente trabaja las habilidades, recibe retroalimentación y se va así. En total, algo así como 35 horas de formación por docente. Y estas observaciones son estructuradas con una rúbrica y una metodología de trabajo bien estructurada, donde los docentes van intercalando trabajo lectivo con implementación inmediata en el aula. Todo esto sostenido en una plataforma, solo para clarificar que hay una plataforma tecnológica de por medio, que tiene todo el contenido y por lo tanto el profesor lo que hace es el clase a clase. Gracias. Ahí van a traer papel para que puedan secar. Claro, efectivamente hay una plataforma que apoya y que también suponemos que es bastante importante y responsable de los resultados que estamos observando. Ahora, ¿en qué condiciones de implementación trabajamos? Las típicas. Aquí no hay escuelas extraordinarias, hemos tenido los mismísimos problemas desde paro, licencias médicas, selló de las salas de computación, le roban los computadores, hay de todo acá. Realmente no sentimos que haya nada especial y ninguno de los datos sugiere que sea un grupo singular de escuelas en el país. Bien brevemente, ¿qué es lo que hace uno en una evaluación de impacto? Uno compara un grupo de escuelas que recibe el tratamiento con un grupo que es muy parecido o prácticamente igual que llamados de control que no recibe la intervención. Aquí hay hartas metodologías técnicas que no me voy a meter ahí, pero resta decir, digamos, que hicimos todos los esmeros para que fueran comparables y trabajamos con un evaluador externo que nos ayude a mantener objetividad del análisis. Y una cosa que se hace poco es que en el fondo nosotros en el modelo que trabajamos entrenamos, desde nuestros facilitadores se entrenaban a un grupo de agencias técnicas de educación, las ATES. Las ATES entrenan a los profesores profesores entregan el currículum en el aula con apoyo de una plataforma. Y nosotros, además de evaluar una serie de cosas intermedias, nosotros creamos un test para medir en qué medida los niños logran desarrollar ciertas habilidades que le llamamos del pensamiento computacional, que tienen que ver con habilidades que uno tiene que desarrollar para poder dar instrucciones a las máquinas, que son habilidades muy similares a la programación, que son las habilidades que hoy día uno necesita desarrollar para poder comprender cómo funcionan las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que es la diferencia entre creer que hay magia y entender que el aprendizaje automático es básicamente álgebra lineal aplicada, digamos. Acá hay un ejemplo de los tipos de preguntas que hacemos. Le hacemos preguntas para medir habilidades de serialización y después de cómo se van resolviendo problemas a través de la aplicación de resolución de patrones. Y ahora solo les vamos a mostrar una lámina de todas las que podríamos mostrar. Acá en este estudio nosotros hacemos como 3 grandes mediciones antes de la intervención, al final del primer año y ahora estamos a mediados del segundo año, que es donde estamos haciendo nuestra medición final. Y lo que miramos acá, hacia este lado del gráfico, es los puntajes que se obtuvieron en la prueba de pensamiento computacional antes de la intervención y a este lado las que obtuvimos al final del primer año, que es donde en realidad todavía no esperábamos tener resultados. Y la línea verde nos muestra cómo el grupo de tratamiento aumenta sustantiva y significativamente sus habilidades de pensamiento computacional medidas. Y tenemos el grupo control, digamos que es la línea azul, que vemos que también tiene un aumento y eso se explica un poco por probablemente la exposición a tecnología de los niños en distintas cosas, pero vemos de que la exposición a esta intervención hace que el grupo de tratamiento gana significativamente más y en un plazo de 7 u 8 meses, que es bastante sustantivo. Y lo que nosotros sacábamos en las cuentas acá era que si uno mira los currículums de formación hoy día de profesores especialistas en tecnología o incluso lo que se recomienda en Estados Unidos y Reino Unido, en general se recomiendan algo así de 400 horas de formación para un docente, pero cuando estamos frente a un problema de escalamiento de la magnitud que tenemos que enfrentar hoy día y de velocidad en la que estamos exigidos, la pregunta es cuál es el mínimo con el cual uno podría partir. Y el mínimo que nosotros estimamos acá, si con 35 horas en 7 meses logramos ya un impacto, creemos que ese podría ser un mínimo interesante para partir. Y yo creo que aquí hay que hacer una observación. Acá lo que estamos probando es que la transferencia es posible, en el contexto actual, que una habilidad compleja como el pensamiento computacional que nadie creía que era posible es factible de transmitir y que se puede hacer en un tiempo razonable y con recursos agotados. Nadie dice que esto es necesariamente suficiente, pero probablemente podría ser un buen punto para partir.
Entonces, solo para resumir algunas de las recomendaciones, yo creo que no deben ser todas las que estamos pensando, pero si uno tuviera que sustituir como las 7 cosas que creemos que podrían ser importantes destacar es, 1, empezar o apoyar cuanto antes posible un plan nacional de formación de docentes en habilidades digitales, pensamiento computacional, integración pedagógica y tecnología, obligatoria, y hoy en día no creemos que ninguna asignatura se salve. Hace 3 años atrás hablábamos solo de pedagogía en matemática, pero hoy día ya pensamos que tienen que ser todos. Educación física uno podría decir que no, pero no sé. Pero de ahí para adelante, ya después de los modelos de lenguaje, es relevante para todas las asignaturas. La segunda, que es donde ya tenemos un piloto avanzado, que es integrar habilidades digitales y del siglo XXI en las carreras de pedagogía. Estamos hablando de cerca de 400 carreras, 400 escuelas de pedagogía. Un foco interesante ahí es los estudiantes de todas las carreras de pedagogía, creemos hoy en día deberían cursar al menos 3 asignaturas obligatorias de tecnología, una de nivelación digital, una de uso pedagógico de tecnologías digitales e inteligencia artificial, y una tercera, que es un electivo temático avanzado que puede ser ciencia de datos, programación, robótica o alguna que sea atingente, ciudadanía digital, por ejemplo, que sea atingente a su línea. Nosotros hicimos un estudio donde vemos que las escuelas más avanzadas efectivamente obligan este tipo de formación, pero no es algo obligatorio en todas las escuelas de pedagogía. Después pensamos cómo uno puede optimizar los recursos ya existentes en el país como para poder impulsar la agenda. En el sistema de becas ANIT o becas Chile creemos que sería interesante que uno pudiera reservar un número de becas para formar académicos de estas escuelas de pedagogía en docencia, habilidades digitales e integración de la inteligencia artificial en la enseñanza. Si uno pensara que entre los próximos años, si son solo 400 escuelas de pedagogía y uno debería pensar en un norte tener al menos un experto por escuela, estamos hablando de algo así de entre 400 y 800 expertos que uno podría formar, y ese impacto se traduciría en no mucho tiempo más a toda la enseñanza, digamos, pública del país. Por eso pensamos quizás no tienen que ser 30.000, sino que tienen que ser los 800, 900 claves ahora en este minuto, donde a través de un modelo de transferencia podríamos ser más efectivos. Creemos que valdría la pena pensar también en el desarrollo de un programa de mentoría entre pares u otras para asistir sobre todo a aquellas escuelas que tienen más dificultades y docentes en la aplicación directa del conocimiento en el aula. Si bien estamos entre las top en conectividad, nuestra experiencia práctica muestra que la usabilidad de la infraestructura que está todavía muchas veces genera problemas importantes. Creemos que una forma interesante de pensar acá es, por ejemplo, tenemos escuelas muy motivadas, muy pilas, muy seguidas, y tuvimos una tormenta y se les llevó la sala de computación, como en 3 o 4 casos. Y esa escuela desertó. Toda esa generación de niños en el plazo que nosotros estábamos ya no va a recibir esa formación. Entonces la pregunta es, si tenemos los recursos, ¿no habrá una forma de generar algún mecanismo que permita acelerar la mantención o el reemplazo de equipos, digamos, y que no tenga que pasar por 2 o 3 años de distintos trámites como para lograr que los niños vuelvan a tener acceso a la tecnología y la conectividad lo antes posible? Esa es una pregunta. Y las últimas 2, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías plantean hartos retos desde el punto de vista de los impactos que pueden ser buenos o pueden ser malos en algunos sentidos, y creemos que es importante reforzar quizás también desde los fondos hoy en día que existen de investigación aplicada que permite ir piloteando y viendo cómo se está integrando esta tecnología en términos de los beneficios y también de ir previniendo los riesgos que se podrían generar respecto de qué impactos tienen en la educación. Y en este último punto, creemos también que sería interesante plantear la posibilidad de desarrollar o fortalecer algún mecanismo, un observatorio nacional de impacto que permita ir siguiendo cómo va avanzando la integración de tecnologías digitales en la educación. Muchas gracias, Andreas. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a los integrantes de la Comisión, pero en especial a CODEA, a Mónica Retamal, por este tremendo esfuerzo que hace. Muy poca gente sabe, pero es ella la que a puro esfuerzo y pulso, con un equipo tremendo, con Carla a cargo de la sensibilización, está tratando de impactar no solo Chile, Latinoamérica. Ese es lo que se busca, ser realmente motores del cambio. La tecnología digital se disparó en los últimos años en una velocidad que somos incapaces de poder entenderla. Somos 7 a 8 billones de personas, pero hay más de 50 billones de dispositivos digitales conectados, con una capacidad de cómputo que no teníamos antes, con una capacidad de acceso a la información gigantesca.
La tecnología no es ni buena ni mala, y voy a tomar desde lo último que se presentó, va a depender de cómo se use. Y aquí era algo que me gustaría pedirle a la Fundación, el tema de la formación ética, la ética digital. Y responsabilidad, porque la tecnología mal usada, el código, puede servir para atacar. Y vamos a tener a gente que va a estar haciendo cosas no buenas, se van a ir al lado oscuro de la fuerza. Entonces eso tiene que ser un pilar, formación ética y responsable, que es lo que se necesita para inteligencia artificial. Después de eso tenemos un proyecto de ley que dice que todo delito cometido por medio usando la inteligencia artificial va a tener una agravante penal máxima. Espero que lo tramite la Comisión de Constitución, porque estas herramientas hay que usarlas for good, machine learning for good. De ahí vienen los ejemplos. Ustedes ya tienen experiencia en estos 250 escuelas. Solamente en la región de Valparaíso, con el senador Chaguán representamos la región de Valparaíso, hay 3.468 colegios. O sea, las cantidades son siderales. Escalar esto es el problema. Organismos tan importantes como el British Council tomaron el tema del lenguaje. Ellos protegen el lenguaje inglés, pero también el lenguaje de programación. Y el British Council desarrolló una pequeña tarjetita, el Microbit. Ese fue el proyecto estrella, hasta el día de hoy se sigue ocupando. No pueden pasar a sexto básico, o sea, en quinto básico tienen que programar un dispositivo. Sea en la hora de música, de arte, de matemática, de la hora que sea. Entonces, muy bien de que estén esto ampliándolo a todos los profesores. Esto no es un tema a la hora de tecnología. Ese programa, el British Council, lo trajimos al Paraíso, lo hicimos en Panquehue, la comuna más rural, con niñas, porque también lo otro es pedirles que se hagan cargo de la brecha de género de mujeres en tecnología digital, que es gigantesca. Entonces hay que a ellas estimularlas muchas más, porque algo pasa que al pasar a la educación media se olvidan y después no están ingresando a carreras técnicas. Entonces, todo esto que hablamos de la capacidad de tener equipos multidisciplinarios, especialmente con componentes femeninas altas, no resulta. En esa escuelita en Panquehue, las niñas llegaron al mismo nivel de programación que las niñas británicas han estado en el Reino Unido. O sea, no es un problema y certificado por el British Council. Entonces, no hay que tenerle temor. Yo concuerdo con lo que se señala, que si el director o directora no está motivado, esto no va a resultar. Entonces, Presidenta, probablemente lo que haya que hacer es la campaña para los directores digitales. Si hay que reconocerlos, premiarlos. Los mejores profesores del mundo, algunos chilenos, con unas cosas increíbles, y no los reconocemos, hay poco reconocimiento. Después, dentro de las medidas, no hay ninguna que sea parecida a los semilleros del fútbol, la famosa cantera. Hay que ir a buscar talentos digitales. Bueno, los talentos digitales se comprueban si van a competir al extranjero. Entonces no tenemos a nadie que financie el equipo de robótica. Ni les explico lo que significó este año el equipo de robótica del Colegio Patricio Lynch, de Playa Ancha, que se fue a Long Beach, de Playa Ancha a Long Beach, y salió segundo en el campeonato de Lego First del mundo, o sea, segundo a nivel mundial. Pero un esfuerzo gigantesco con las rifas, las ferias, tratar de pedirle plata a la municipalidad, al gobierno regional. No tenemos programas regionales. Entonces tenemos que llegar a la política pública con líneas de presupuesto y con incentivos. Igual que los músicos, igual que los deportistas, igual que los artistas, el talento digital es poco, y a ese hay que darle un poco más. Y al resto, la ciudadanía digital, y con esto quiero terminar, me parece bien que se centren en el pensamiento crítico, pero antes del pensamiento crítico está la lectura crítica. Y aquí viene una parte para poder entender lo que se tiene que programar. O sea, entiende realmente definieron bien el problema, están resolviendo, porque después para el pensamiento crítico, claro, pero si no hay lectura crítica, tenemos un problema. ¿Qué nos pasa? Y solo lo dejo porque en realidad no tengo respuesta. En los últimos 4 años nos cambió completo el tablero de ajedrez. 4 años atrás la UNICEF decía que niñas y niños entraban a los 12 años a Internet y mentían por 1 año, pues las plataformas exigen 13 años para entrar a las redes sociales. Hoy UNICEF nos está diciendo y nos está alertando, están entrando a los 8 años y están mintiendo de los 8 hasta los 13. O sea, las próximas generaciones que vienen son tramposos porque ni siquiera respetan las reglas que hay. Y los padres, bueno, los niños se creen nativos digitales, la verdad que no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Los padres no están conscientes de los riesgos porque además los algoritmos a los que ellos se enfrentan son totalmente adictivos. Y no tenemos medidas para controlar algo que se nos está produciendo, que es la adicción digital. Y eso va a destruir la mente porque en la etapa de formación, si están expuestos a eso,
no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada. O sea, algunos se van a salvar porque van a codificar, pero el resto va a quedar pegado en el TikTok, por poner un solo ejemplo. Entonces hay que trabajar este tema también con las plataformas. Yo felicitar a CODEA, el trabajo que hacen es titánico, gigantesco, ustedes vieron la evidencia, realmente merecen un reconocimiento, todo mi cariño y aprecio por lo que hacen, ojalá tengamos muchos más VHPs y otros, pero si no lo llama política pública, no tenemos línea de financiamiento, no tenemos conciencia, no valoramos que el mayor recurso, el mayor valor de una región son sus talentos y la mayor pobreza, porque la mayor riqueza es talento, la mayor pobreza es que esos talentos se levanten la región, porque no hay ninguna oportunidad. Entonces, con la capacidad digital se les puede dar igualdad de oportunidad a todas las personas. Yo feliz de apoyar la medida que podamos llegar a lo que queremos, que es política pública, no depender de los buenos o no oficios de algunos y tratar de hacer las recomendaciones que ustedes dejaron. Yo creo que ahí hay mucho que podemos nosotros apoyar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Pío. Le voy a dar la palabra al senador Chaguán, luego a CODEA. Sí, después tenemos otro tema, por eso les quiero pedir mayor precisión, por favor. Quisiera simplemente, Presidenta, hacer por su intermedio una pregunta que hizo relación con, y si es posible saber, cuánto el monto del financiamiento que está entregando BHP, 1, 2, cuánto es el porcentaje que se destina por alumno, finalmente aquello, tercero, per cápita. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque yo creo que hay que avanzar en la política pública y nosotros avanzamos en una ley del royalty, por ejemplo, recursos de esa envergadura para los efectos de establecer una sinergia público-privado deberán focalizarse justamente en una política de largo aliento. Y yo coincido, en Chile no tenemos cultura de seguimiento. Desde esta comisión hemos querido hacer una cultura de seguimiento de políticas públicas, cuestión que en Chile no existe, ni siquiera desde el punto de vista del efecto o el impacto de las leyes que aprobamos, y por eso estamos desde la comisión trabajando básicamente en la creación. Hemos propuesto la creación de una comisión que haga seguimiento a las políticas públicas creadas por las leyes y también una institucionalidad prospectiva que sea capaz justamente también de ir midiendo impacto para los efectos de proyectar políticas públicas de largo aliento y hacer las correcciones. Entonces, como no hay correcciones, porque no hay seguimiento, tenemos un problema de sustantivo. Así que felicitarlos por aquello también. Gracias, senador Chaguán. Le voy a dar la palabra a Sergio Lavandero. Aprovecho a saludar a Cecilia Hidalgo y Cristian Nicolai, que siempre nos acompañan en la comisión. Sergio, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Súper interesante lo que escuchamos. Pero yo los quiero también situar en esta realidad. Este es un gráfico que salió hace poco de la OCDE. Lo que está a la izquierda lo sabíamos de los estudiantes. De los países de la OCDE, nuestros estudiantes son los más bajos. Pero esto que este año salió de la OECD respecto a las capacidades cognitivas de nuestros profesores, estamos abajo, lo único que estamos esta vez acompañados a Turquía. Entonces, cuando uno escucha con gran interés cómo resolvemos esto de, efectivamente, hoy día es una tremenda necesidad de la parte de digitalización, de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos cuando nos muestra que la realidad de los profesores en capacidades cognitivas básicas no las cumplen? Y segundo, cuando uno analiza los datos de lo que Chile ha invertido por décadas en educación, con respecto al PIB, es el segundo país después de Noruega. Por lo tanto, ¿qué recursos se han dado? Han sido muchos, pero uno dice ahí, no basta recursos si no hay una buena política. Entonces yo creo que este tema amerita reestudiarlo profundamente porque no es solamente hoy día, no es solamente la inteligencia artificial, dentro de pronto va a ser la computación cuántica y otras tecnologías, pero si no tenemos realmente calidad en lo que enseñamos a las futuras generaciones de profesores, es difícil que puedan transmitir a los estudiantes este tema, y esto obviamente hoy día es una máxima prioridad en todas partes del mundo y va desde lo básico, lo universitario. Y yo también tenía una sugerencia, yo creo que sería bueno que hubieran distintos canales, por ejemplo, existen los Parexplora, que se dedican a la difusión de la ciencia, y por lo menos no he escuchado nunca que estén preocupados del tema de la inteligencia artificial. Yo creo que también deberíamos a través de distintos instrumentos ir copando esta área.
Bueno, gracias y los felicito a los expositores. Muchas gracias, Sergio. Da para mucho esta conversación. Nosotros igual le queremos comentar que como Comisión Desafío del Futuro, y los vamos a invitar, por supuesto, a la Fundación CODEA, es empezar un trabajo respecto de cómo construir, de acuerdo a la experiencia que ustedes han mostrado, hay varios caminos que recorrer, algunas políticas públicas, porque en Chile, si uno lo ve desde lo gubernamental, hemos concentrado mucho esfuerzo y llegamos hasta las becas TICS cuando hablamos de Ministerio de Educación. A nosotros nos toca revisar ese presupuesto, pero hoy día no es solo entregar un dispositivo y conectividad, incluso quizás hay que hablar de una canasta básica digital en Chile, porque el riesgo es que quien no tiene los conocimientos ni los dispositivos, al final del día puede quedarse excluido. Y el senador Piu también hablaba del tema de las brechas de género. Si uno observa este tema en los procesos de digitalización, las brechas se están reproduciendo, estamos reproduciendo desigualdad. Y ahí es donde la política pública, en colaboración con el sector privado, con la academia, tenemos que ser capaces de instalar estos temas. Y lo digo porque cuando hablamos de reforma y se habla de gratuidad y de otras cosas, yo comparto mucho lo que se ha dicho. En términos de presupuesto, el Ministerio de Educación en Chile no es un ministerio que tenga bajo presupuesto. Distinto cuando lo comparamos el de ciencia con otros países. Acá se ha asignado un recurso, pero no se está redireccionando quizás hacia los grandes desafíos, que es la digitalización. Y ahí sobre todo hay que trabajar con los docentes. La pandemia yo creo que evidenció y cristalizó todas las brechas que existían. Fue traumático para muchos docentes, pero también hay otras experiencias que muestran cómo ayudarlos también para tener las herramientas y poder conducir este proceso. Y los estudiantes, también se manifestaba acá, hay también amenazas y por lo tanto hay que ver cómo se entregan las herramientas para poder manejarlas. Porque cuando los hijas navegan, pueden ser 5 horas, los tiempos de exposición, el tema adictivo es una amenaza, y si no tiene las habilidades y las herramientas, claramente es como dejarlo a oscuras a las 4 de la mañana, o sea, porque no hay tanto control respecto de qué ven, y los chilenos somos básicamente consumidores de contenido. Entonces creo que ese no es el mejor escenario, y por eso esta brecha entre las brechas de acceso y conectividad e inteligencia artificial, para mí hay una brecha intermedia. Estamos hablando de la inteligencia artificial latinoamericana, que me parece bien, pero si no hay personas con las habilidades, la verdad que no estamos pegando el salto y nos falta un peldaño en la escalera que creo que es bien importante. Quiero reconocer el trabajo que ustedes han desarrollado. Yo he tenido la oportunidad de conocerlas cuando hicimos la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, y agradecer el tremendo aporte que hicieron a ese trabajo también, y en particular en esto que ustedes ya son especialistas. Así que le entrego la palabra para las últimas comentarios, y seguimos con Congreso Futuro, Jóvenes Futuro. Vale, Mónica. Muchas gracias. Primero, en cuanto a los montos, nosotros hemos formado a 38.000 niños en este formato y son más o menos como $184 por niño. También contestar el comentario del senador Lavanderos, porque hay una vez, solo una vez. En el mundo esto se enseña en todos los casos que hemos visto a través de plataformas. El docente entonces ahí pasa a ser un facilitador más que un concentrador de contenido. Eso también pasa a nivel de reskilling y upskilling del mundo adulto. Es muy difícil pensar que nosotros podríamos tener, no sé, un N de docentes que pudiesen impartir esto si fueran especialistas, ¿no? Entonces, contestando eso, es muy interesante el caso de IDEO, porque pudimos demostrar que con las condiciones del sistema escolar chileno y con una plataforma pensada para el sistema y con los contenidos actuales del sistema curricular chileno, se puede enseñar este cuerpo teórico con un docente que solamente recibió un poquito menos de 50 horas de formación.
Entonces creo que eso es importante decirlo porque al menos en lo que es el escalamiento que se ha hecho en el mundo, este es el formato elegido. Es muy difícil pensar en que nosotros pudiésemos partir de cero con un docente, etcétera, para clarificar eso. Decir también que estamos en un momento, y decirle a esta comisión que estamos en un momento crítico del cambio curricular. Lo que ustedes puedan decir en términos de señalética al Consejo Nacional de Educación es fundamental, es de aquí a fin de año, en que esto se puede meter curricularmente al sistema y si no, ya viene el cambio de gobierno, por lo tanto, aquí hay un sentido de urgencia. Si no partimos, nunca mejoramos. Yo soy de la idea de que esto, en la medida que entre al currículum y que sea mandatorio, que las escuelas de pedagogía a su vez tengan que empezar a formar a los futuros docentes en esta competencia, antes partimos. Todos los países del mundo hoy día están iniciando un poquito más adelante, un poquito más atrás, y nosotros nos farreamos 4 años de la irrupción de la inteligencia artificial. Yo les aseguro que vamos a llegar realmente tarde. Entonces es muy importante ponerle este sentido de urgencia y empezar a desarrollar el músculo. El gran comentario que hizo el Consejo Nacional de Educación fue que el Ministerio no había presentado un plan de implementación. Nosotros obviamente estamos poniendo todo este cuerpo y este caso, este pilotaje que hicimos a disposición del Ministerio, pero es muy importante que obviamente ustedes pudiesen a su vez manifestar la importancia de hacer el cambio ahora. Eso. Muchas gracias. Les agradecemos su exposición. Vamos a seguir en contacto. De todas maneras, hemos hablado también con el senador Chaguán para que vamos a tomar el acuerdo para... Vamos a empezar oficiando al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación para primero verificar qué información existe respecto de la adopción de estas competencias, el ingreso al cambio curricular y darle el sentido de urgencia que esto tiene. Y le propongo también, senador, que podamos que convoquemos también al Ministerio particularmente para tener una respuesta mucho más acotada y podamos empujar este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo, vamos a despedir a nuestros invitados y vamos a pasar al segundo punto a cargo de Consejo Futuro. Va a exponer la Secretaría Ejecutiva a cargo de la señora Carola Muñoz y de contenido el señor Carlos Vázquez. También saludo a Cristóbal Montesino y Hugo Opaso, que están presentes del Consejo Futuro. Carola, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aprovecho también que se están despidiendo. Muchas gracias a CODEA. Les pido un minuto para que podamos despedir a CODEA. No, saquemos. Vamos a continuar entonces. Carola, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidenta. Me voy a tomar de las últimas palabras que usted mencionó a la tabla primera, que en general Chile es no es generador de contenido. Y quisiera relevar que Congreso Jóvenes Futuro específicamente quiere ver eso, ¿cierto? Quiere relevar el contenido que hacen Juventudes Made in Chile, que vamos en esta 6ª versión, que estamos profundamente orgullosos del contenido y de la programación que vamos a presentar. Quisiera transmitir el agradecimiento al equipo que hizo posible este nuevo cambio, que es Hugo Opaso, Cristóbal Montesinos, Luis Carrasco, que no está hoy día en la sala, y por supuesto que a Carlos Vázquez, que es quien lidera el equipo. Comentarles que
Congreso Jóvenes Futuro es parte del ecosistema de Congreso Futuro, junto con Congreso Futuro en tu comuna, que sin ir más lejos, esta semana parte una delegación a la isla de Juan Fernández en una cruzada de llegar con contenido científico a zonas extremas. Va dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años, es un espacio innovador, es una plataforma también para compartir nuevas experiencias, pero por sobre todo le da un espacio a las ideas desde las juventudes en un espacio que es importante y relevante para el mundo de las políticas públicas, como por supuesto es el Congreso de la República. Este año tenemos un cambio en la forma en que se está presentando, que estamos utilizando inteligencia artificial en un lenguaje, en una visualidad que convoca a las juventudes. Comentarles también de que llevamos ya varios años intentando hacer 1 o 2 días, esta es la tercera versión, que estamos con 2 días y es el primer año en que los 2 días se hacen dentro de este edificio, que no es menor, ¿cierto? Este edificio es patrimonio nacional y por supuesto que también tiene algunas particularidades, que no es un edificio hecho para masivamente, ¿cierto? Para recibir público masivo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para entender desde dónde estamos, pero para hablar temáticas relevantes de juventudes. Eso significa, por ejemplo, un cambio en la estructura de cómo se va a ver el salón en una estructura de un celular, que va a haber una pantalla hasta que llegue a la mesa. Significa, por supuesto, una intervención no menor en el salón de honor, por supuesto que con todos los cuidados, entendiendo que es un espacio patrimonial, ¿cierto? En este programa tenemos también un juego de luces, tenemos 2 formatos integrados y quizás, ya que vamos a hablar de formatos diversos, por su intermedio, Presidenta, me gustaría que esta parte la hiciera Carlos Vázquez como jefe de contenido. Muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Sí, este año nosotros, con las actividades que organizamos de Congreso Futuro, siempre buscamos generar algunas novedades. Si bien nosotros siempre presentamos un programa que está relacionado a las temáticas juveniles, nos gusta también poder explorar nuevas posibilidades. Y primero aquí lo que hicimos fue integrar los 2 escenarios. Normalmente los teníamos separados, pero aquí es el mismo espacio físico que está las presentaciones individuales que van a estar justo después de esta pantalla vertical que nosotros estamos jugando con la idea del celular, y también el podcast y las conversaciones que se realizarían en la mesa. Estamos pensando mucho en una estética muy como de gamer, las sillas, las luces, todo esto como para dar esta idea, la pelotita, todo esto como para dar una idea de muchísima más intimidad, digamos, como que estás creando este contenido desde tu casa y que sea muy replicable también en redes sociales. Sí, gracias. Y en cuanto a solo un poco antes, en cuanto también a los otros formatos, el año pasado teníamos el podcast, este año lo llevamos a conversaciones un poquito más allá, como que generamos nuevos espacios y nuevas conversaciones en donde hablamos de música, pero también hablamos de memes. En esas conversaciones también hablamos sobre liderazgo juvenil en nuevos espacios como deporte, como fotografía y como arte. Y estamos también inaugurando o trayendo al escenario nuevos formatos que están más relacionados con la creación de videojuegos, por ejemplo, o de programación de inteligencias artificiales con gente jóvenes particularmente, que están creando nuevos espacios. Y lo que nos gusta a nosotros también siempre relevar desde los territorios. Tenemos una conversación
con jóvenes líderes territoriales, tenemos conversaciones con, por ejemplo, los creadores de videojuegos, que son del videojuego Anima, vienen de Concepción. Entonces siempre estamos no solo como hablando de lo que sucede en Santiago, que como usted lo mencionaba muy bien, Presidenta, normalmente ha tenido la mayor parte del apoyo, sino también de lo que sucede en regiones. Y cuando nosotros hablamos de una lógica de scrolling, nos referimos a que estamos saltando en las temáticas, de una temática a otra. Congreso Futuro, este equipo tiene una tendencia a todo pensar lo que conecte, que si esto conecta con esto, entonces deberíamos hablar de esto. Y con este programa estamos rompiendo esa idea y entonces pasamos de liderazgo juvenil a música o pasamos de influencers a artistas, como hacemos saltos un poco a como nosotros lo vemos cuando estamos en el celular, que saltamos de contenidos. En cuanto al programa, en ambos días es una jornada o es media jornada, es la jornada de la mañana, estamos terminando alrededor de las 2 de la tarde ambos días. En el día 1 tenemos charlas que son muy parecidas a las charlas de Congreso Futuro en términos de tiempo, pero que a los invitados les estamos pidiendo que hagan un énfasis mayor en su experiencia como creadores y en su experiencia como influyentes juveniles. Y tenemos conversaciones, por ejemplo, con influencers científicos, influencers también no necesariamente científicos como Dilantero. Tenemos conversaciones, bueno, esta señorita Réplica, que es una influencer científica. Tenemos conversaciones sobre liderazgo con Diego Carquín, Claudia Ardit, Pia Vidal, a propósito de estos espacios emergentes para jóvenes en moda, en fotografía y en deporte. Y tenemos también una conversación bien interesante en cuanto a música, música urbana particularmente, que Chile en ese ámbito es uno de los pioneros. La música urbana chilena es reconocida a nivel internacional y latinoamericano por su calidad. El día viernes 8 de agosto tenemos un programa muchísimo más enfocado a videojuegos, el impacto de la industria de los videojuegos, el impacto también de las redes sociales digamos, en la psicología y cerebro de los jóvenes. Tenemos conversaciones con respecto a cómo vender tu idea o a cómo puedes, como joven en regiones, también empezar a hacer speech y pitchear tu idea para obtener apoyos. Y tenemos también mucha programación de Minecraft y la programación de algoritmos de inteligencia artificial, un poco para hablar justo de esto que se hablaba hace un momento, como cómo pasar de ser meros consumidores de contenido a ahora ser también productores de contenido. Y bueno, cerramos con una conversación con influencers que están hoy impulsando mucho de lo que se consume en Chile, como el profe Hans, que es un profesor que habla sobre cómo aplicar la tecnología en el aula, o con Dani Cachilupi, que hace como es influencer con contenidos variados, pero siempre está buscando poner temas un poco educativos, y Lady Ganga, que también es podcaster y escritora. Así que hay muchas cosas que ver en términos de programa. Estamos apostando por, a pesar de que son 2 días, una enorme cantidad de temáticas a poner. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Relevar también que, tal como cuando vinimos a presentar sobre las primeras ideas sobre contenido de Congresos Jóvenes, nos estamos haciendo cargo de que las juventudes obviamente no están solo en la región metropolitana. Por lo tanto, estamos trayendo personas de regiones, de 5 regiones, que también son regiones extremas. Así que también tiene una logística no menor poder tener esas personas en Congreso Jóvenes Futuro.
También relevar que estamos haciendo apuestas muy fuertes por influencers, que obviamente, como es la tónica de Congreso Futuro en general, de todo el ecosistema de Congreso Futuro, no se le paga absolutamente a nadie por participar en Congreso Futuro, en este caso en Congresos Jóvenes. Así que eso también agradecer al equipo, agradecer a Hugo, que tuvo largas conversaciones para lograr que efectivamente muchos de ellos vinieran sin cobro, entendiendo también de que es una plataforma en que hay multiplicidad de visiones en un espacio, insisto, que es un espacio que normalmente no se abre para las juventudes a hablar estas temáticas. Y queríamos aprovechar la oportunidad, yo sé que no veníamos a hablar de Congreso Futuro, pero sí nos parece relevante aprovechar la oportunidad de comentarles que Congreso Futuro 2026 va a cumplir 15 versiones este enero, cumple también 10 años en regiones, lo cual de verdad que es un hito, ¿cierto? Hablando cuando recién en los inicios de Congreso Futuro, que era un evento muy extraño, ¿cierto? Y 15 años uno se olvida de parte de la historia y ahora es muy obvio que siempre existió Congreso Futuro, pero no es tan obvio que existía un Congreso Futuro y que había tanta movilización en cuanto a la ciencia, y por una semana todos los medios de prensa se hacen eco de ciencia, tecnología e innovación. Y también en enero vamos a cumplir 4 años en todas las regiones, lo cual de verdad es un esfuerzo importantísimo para este equipo. A la fecha tenemos 42 expositores internacionales ya confirmados. A eso se suma prontamente un contingente no menor de nacionales, por lo tanto estamos a la fecha, estamos súper avanzados comparado con Congreso Futuro 2024. Comentarles que en enero es del 12 al 17, que normalmente es la tercera semana de enero. En esa misma semana se realiza en todas las regiones del país y que tenemos un 60% de hombres, un 40% de mujeres a la fecha, lo cual también es un esfuerzo importantísimo del equipo de enfocar a que ojalá las personas que lleguen de recomendaciones también sean mujeres, porque tenemos ojalá llegar al 50-50, ¿cierto? Y tenemos al menos 12 países confirmados ya a estas alturas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Tenemos 2 premios Nobel hasta el momento confirmados, me dice Carlos. En serio, muy bien. Bueno, primero les quiero agradecer por el trabajo realizado. Lo más concreto es esta semana ya el inicio del Congreso Jóvenes Futuro. Creo que han hecho un trabajo bien importante para mostrar las diversidades de las juventudes, cómo crean contenido. Espero que eso de verdad se logre cristalizar. No tengo duda que va a ser así. El estado de una juventud también es el estado de una sociedad actual y, como ustedes bien lo dicen, la juventud son agentes de cambio. Entonces creo que tenemos que estar atentos también en qué conversaciones, en qué espacio están y cómo también crear una agenda de cambio y desarrollo en conjunto con esa generación. No sé, senador Chaguán, si tiene algo que agregar. Simplemente, Presidenta, felicitar el trabajo. Sí. Yo he estado también muy de cerca de la labor que han realizado, no solamente en Congresos Futuros, sino también en Congresos Jóvenes Futuros. Y felicitarlos, como también felicitar a los que están presentes y a los que no están. El liderazgo también de la Carola Muñoz ha sido muy importante en general, y también a la Pati Roja, la Pati Farías, por el tremendo trabajo que realiza con Congreso Futuro en tu comuna. Y realmente muy orgulloso que además vamos a estar simultáneamente, porque va a estar Congreso Futuro en tu comuna en Archipiélago Juan Fernández. Y en paralelo vamos a tener Congreso Futuro Jóvenes acá en el ex Congreso Nacional en Santiago. Así que eso habla de que esto está bullante y con mucha fuerza. Así que felicitaciones, Presidenta, a usted por su liderazgo en esto y por supuesto al trabajo del equipo. Muchas gracias. Son 15 años también. Yo creo que lo que ustedes señalaban, tenemos que preparar, yo creo que al menos documentar parte de esta historia. Creo que es uno de los objetivos que tenemos como comisión. 15 años Congreso Futuro,
10 en regiones, 4 de manera permanente. Incluso antes de asumir como parlamentaria, recuerdo, nuestra región de Aysén está lleva 9 años de historia, lo que se está haciendo en zonas extremas a través de Congreso Futuro en tu comuna, y creo que ya se está consolidando un ecosistema ahí de Congreso Futuro, y eso ha sido posible por el trabajo también que ustedes han liderado y desarrollado. Así que nuestro reconocimiento también. Carola. Muy cortito, un dato no menor. A la fecha, independiente que asistan o no a la actividad, tenemos más de 900 inscritos para un evento del 7 y 8. Nosotros sabemos que normalmente llega el 20% de las personas que se inscriben, pero ya es un número muy grande porque muestra interés de la temática. Recordarles que es el 7 y el 8 de agosto, desde las 9, puntualmente el día jueves, desde las 9 hasta las 13:45 aprox, y el segundo día, el viernes, también desde las 9 hasta las 13:45 aprox. Muchas gracias, Carola. Entonces están todos 7 y 8, Congreso Jóvenes Futuro en el Congreso Nacional, sede Santiago. Los esperamos y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.